bendiciones y bienvenidos a Pan de Vida Podcast, en donde hablamos sobre la palabra de Dios para todo aquel que tiene hambre del pan vivo. Te invitamos a suscribirte a este canal para que recibas las notificaciones de los nuevos episodios. Y a continuación, el mensaje de hoy. Que la gracia, la misericordia y el amor de nuestro gran Salvador sobreabunde en nosotros y que en esa misma medida lo podamos manifestar a los que nos rodean. Cuando vemos lo revuelto que está el mundo, las cosas que pueden darse, podemos entender mejor el poder de las tinieblas avanzando para el absoluto caos global. En este escenario debemos cuidar el corazón. No vaya a ser que por ver tanta maldad e impunidad nos enfriemos. Nadie se enfría de la noche a la mañana, es un proceso paulatino. De allí la necesidad y urgencia de mantener nuestras vestiduras limpias. Las consecuencias de nuestras acciones contrarias a los mandatos divinos son peligrosas y debemos mantenernos atentos a cómo reaccionamos, para bien o para mal, en nuestro diario vivir. Hoy estaremos trabajando, estudiando un pasaje del libro de los Jueces y pónganos atención porque nos va a mostrar lo que nos puede acarrear, o más bien nos acarrea cada vez que nos salimos de la voluntad de Dios. ¿Qué nos dice el libro de los Jueces? ¿Qué registra? ¿Qué aprendemos de él? El libro de los Jueces recibe su nombre a causa de los hombres llamados jueces, aunque no en el sentido de ser un juez que se sienta en su pupitre y va a juzgar y con un martillo va a dictar sentencias. No. El juez era una persona que libraba a Israel de una serie de opresiones extranjeras y por ello acaba siendo el que gobierna. Ese periodo se inicia después de la muerte de Josué y continúa hasta los inicios de la monarquía con el rey Saúl. Los jueces de Israel fueron Otoniel, Ahod, Sangar, Débora y Barak, Gedeón, Tola, Jair, Jefté, Ibsán, Elón, Abdón, Sansón, Eli y Samuel, en un periodo de aproximadamente 450 años. El autor del libro se desconoce. Se acepta que el escritor fue un contemporáneo del profeta Samuel, si bien la tradición rabínica lo atribuye a Samuel. La fecha de redacción se ubica entre los años 1050 al año 1000 antes de Cristo. Hoy les había pedido que leyeran Jueces 6 del 1 al 24. Trataremos lo que denominé en las manos del enemigo. Padre, esta otra oportunidad que nos das para que, oyendo tu palabra, aprendamos de tus eternas verdades. Señor, que nuestros corazones estén dispuestos, que tú puedas encontrar en cada uno esa tierra fértil donde tu semilla, la semilla de tu palabra, cae y pueda germinar, crecer y dar frutos. Eso es lo que te pedimos en esta ocasión, Señor. Abre nuestro entendimiento y que podamos aplicar este mensaje a nuestra propia vida, porque este es el propósito de la exposición de tu palabra, Señor. Y te doy gracias en el nombre de Jesús. Nosotros veremos 3 puntos principales: las consecuencias de la desobediencia, la respuesta de Dios y la respuesta del hombre. Empezamos con las consecuencias de la desobediencia.
mencionaré 4 consecuencias. La primera es, al desobedecer, somos entregados en manos del enemigo y él gana ventaja en nuestras vidas. Jueces 6:1 dice que los hijos de Israel hicieron lo malo a los ojos del Señor y el Señor los entregó, fíjense, Dios los entregó en mano del enemigo Madián por 7 años. Aquí vale la pena una aclaración, ¿no? El número 7 en la Biblia representa el tiempo de Dios. No implica necesariamente 7 años calendarios. Significa que en el libro de los jueces en aquel momento, ese era el tiempo designado por Dios hasta que ellos como pueblo se dieran cuenta de su real necesidad. Cuando nosotros, como hijos de Dios, nos salimos de sus caminos, abrimos puertas al enemigo y sufrimos el ataque. Dios lo permite, pues hemos dado espacio para que el enemigo actúe y nos ataque. En conclusión, el pecado, entiéndase, todo lo que desagrada a Dios, nos entrega en manos de nuestros enemigos. Y alguien podría preguntar, pero entonces si nos arrepentimos o si no pecamos, el enemigo no nos atacará. Sí, lo hará. Él siempre va a atacar, pero en esas condiciones tendremos la victoria en Cristo. ¿Por qué? Porque no lo enfrentaremos al enemigo en nuestras fuerzas, sino con el poder y la gracia de Dios actuando en nosotros. De tal manera que aunque el enemigo nos ataque, él no logrará sacarnos de nuestra posición en Cristo. Esa es la gran diferencia. Al desobedecer reiteradamente, el ataque aumenta y perdemos lo que Dios nos había dado. El versículo 2 dice que la opresión de Madián se mantuvo sobre Israel. Y por esa razón, los hijos de Israel, por causa de los madianitas, ellos se escondieron en cuevas, en los montes, en cavernas, buscando lugares más alejados, más difíciles de ser alcanzados por el enemigo. Y cuando yo leo, y la mano de Madián prevaleció contra Israel, yo llego a una conclusión. Cada vez que abrimos puertas, ¿entiendes? Vamos en contra de la voluntad de Dios. Estamos dando lugar a las tinieblas y el enemigo prevalece en contra nuestra. En aquel entonces no hubo arrepentimiento en el pueblo y por ende el acoso prevaleció. El pecado acarrea pérdida de las bendiciones, de los beneficios, de las provisiones espirituales que nos vienen de Dios. En la época de Gedeón, abandonaron sus ciudades, sus posesiones, su herencia, la dejaron en manos del enemigo. ¿Por qué? No tenían capacidad de pelear, porque estaban bajo pesado yugo. ¿Se acuerdan cuando Jesús dijo, todo el que esté trabajado y cargado, ven a mí y yo lo haré descansar? Lleven mi yugo sobre vosotros y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. En aquel pasado, en lugar de las ciudades que ellos tenían, amplias, iluminadas, pasaron a vivir en cuevas, en cavernas. Cuando desobedecemos al Señor, sea en las pequeñitas o en las grandes cosas, el enemigo logra su propósito, que es que no podamos retener lo que tenemos. Y siempre me remito a las palabras del Señor a la iglesia de Filadelfia. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. El enemigo nos hace retroceder
nos hace abandonar nuestro territorio. Eso es un punto muy importante, porque nuestras victorias solamente se dan en el territorio que hemos ganado en Cristo. Cuando yo abandono ese territorio, yo voy retrocediendo. El enemigo nos va haciendo replegar a lugares en donde no deberíamos estar. Él busca entonces aislarnos de los nuestros. Nos obliga a escondernos en cuevas. Y eso es tan fuerte que llega un momento que asumimos que vamos a pasar toda la vida en esa situación. En lugar de luz, oscuridad. En lugar de espacios bajo la luz del sol, el sol de justicia, estamos ahora habitando en lugares húmedos y oscuros. Intentamos pelear contra el enemigo, pero estamos fuera de nuestro territorio. Cuando salimos de nuestro territorio, ¿sabe cuál es nuestro territorio? Habitar al abrigo del Altísimo, habitar bajo la sombra del Omnipotente. Cuando no salimos de nuestro territorio, fácilmente somos apabullados por el enemigo. El enemigo ha logrado que retrocedamos y que le hayamos cedido terrenos. Repito lo que Jesús dijo a la iglesia de Filadelfia. Yo vengo pronto. Y hoy esas palabras son mucho más reales que en aquel entonces. Yo vengo pronto, nos dice el Señor. Retén lo que tienes. Mantén tu territorio. No retroceda para que ninguno tome tu corona. No entregues lo logrado por la gracia de Dios en las manos del enemigo. Pelea la buena batalla de la fe. Jueces 6, del 3 al 5 dice que cada vez que Israel había sembrado, los madianitas y además los amalecitas y los hijos del oriente los atacaban y destruían los frutos de la tierra y no dejaban que comer en Israel y se llevaban las ovejas, los bueyes, los asnos. Ellos llegaban, el texto dice, como si fuera una gran multitud de langostas. Al primer enemigo se suman otros. No solo fueron los madianitas. Se unieron los amalecitas y los hijos del oriente. Los hijos del oriente eran los nómadas del desierto sirio. Lo que sembraba era destruido. El fruto de la tierra devastado. Los animales robados. Los enemigos eran como una plaga de langostas. Arrasaban con todo. Al estar fuera de la voluntad de Dios, al dar paso al enemigo, todo lo que sembramos en nuestras familias, en nuestros trabajos, en la ciudad, es fácilmente arrebatado. El enemigo busca quitarnos todo lo que teníamos, pues su idea es llevarnos a una miseria completa en el mundo material, en el plano espiritual, en nuestra alma, la voluntad, mente y emociones. El enemigo viene para devastar nuestra tierra, es decir, arruinar todo lo que nos ha dado el Señor. Al desobedecer, el cerco solo empezará a romperse cuando clamemos a Dios en arrepentimiento y confesión del pecado. ¿Se dan cuenta de la importancia del arrepentimiento y la confesión del pecado? Porque esto es lo que va a hacer que este cerco que el enemigo ha puesto en nosotros empiece a romperse. Y cuando la situación llegó a ese punto, Jueces 6:6, cuando Israel se vio en una manera tan empobrecida, ahí se clamaron al Señor. Demoraron, ¿no? El reconocer la necesidad de Dios
es el principio de la victoria. Nos ha pasado algo similar. Hemos enfrentado situaciones difíciles y solo cuando se hacen insoportables, es decir, cuando agotamos todos nuestros recursos propios, es que clamamos a Dios. Cuando clamamos a Dios en arrepentimiento y confesión de pecado, ¿qué ocurrirá? Vendrá la respuesta de Dios. Y aquí yo quiero mencionarles 5 énfasis de la respuesta divina. En este caso, cuando los hijos de Israel clamaron al Señor, el Señor envía un profeta que les va a repetir las palabras del Señor. Entonces, cuando buscamos a Dios, hay una respuesta de Dios. Él va a enviar una palabra suya. Puede ser por alguna persona, por algo que tú lees en las Escrituras, por algún pensamiento de paz que te llega. Pero siempre cuando buscamos al Señor en un genuino arrepentimiento, prontamente, puede que no sea ipso facto, no, puede tomar un par de horas, pero Dios nos habla, porque eso es propio de su naturaleza. Y cuando Dios nos habla, tal como cuando habló al pueblo en el pasado, el Señor ahora va a recordarles lo que Él hizo con el pueblo. Que los sacó de Egipto, que los libró de servidumbre, los libró de los egipcios, les dio su tierra. Entonces, cuando tú y yo vamos al Señor en arrepentimiento y recibimos ese perdón y esa limpieza del Señor, lo que Dios nos va a decir nos recordará quién es Dios y quiénes somos nosotros. Un profeta de Dios, un mensaje de Dios, siempre nos hablará de parte del Señor. En el caso de los jueces, el profeta trajo palabras de ánimo, de exhortación y de consejo. ¿Qué dijo el profeta? Él resaltó la obra de Dios a favor del pueblo. Y yo pude hacer una relación, y voy a mencionarlo, del favor de Dios hacia nosotros, los beneficiarios del nuevo pacto. Si en el antiguo pacto el Señor los sacó de Egipto, para nosotros, los del nuevo pacto, el Señor nos sacó del mundo. Allá los libertó de la esclavitud. A nosotros nos libró del yugo del pecado y de la muerte. En el pasado los libró de sus opresores. Hoy nos libra de nuestros opresores, que son las fuerzas espirituales de maldad. A ellos les dio una tierra física prometida. A nosotros nos tiene preparada una herencia eterna. El Señor también, por boca de su profeta, en aquel pasado, les dice que ellos no deben temer al enemigo. Y les hace ver cuál fue la causa de su ruina. El Señor les dice, no teman a los dioses de los amorreos, pero no habéis obedecido a mi voz. El Señor ha permitido que el enemigo los haya sacado de su lugar debido a la desobediencia. Ponga atención, nuestra desobediencia nos saca del lugar que Dios tiene para nosotros. No habían obedecido a la voz del Señor y se habían olvidado quiénes eran ellos. Ese es otro punto clave. No podemos olvidarnos quiénes somos en Cristo. Ese pueblo del antiguo pacto
Ellos fueron un pueblo escogido por Dios, un pueblo libertado por Dios, un pueblo llevado a una nueva tierra por Dios, un pueblo llamado a ser libre, pero se había hecho esclavo por no oír la voz de Dios. Si adaptamos las palabras del profeta del ayer a nosotros, significa que Dios nos está diciendo hoy: ustedes son mi pueblo, los saqué del mundo, los hice nacer de nuevo, los saqué de las tinieblas y los trasladé a mi reino de luz. Los hice coherederos con mi hijo, les he hecho administradores de mis tesoros. Eran esclavos, los hice libres, vivían bajo condenación. Ahora son mis hijos. Por mi hijo rompí el yugo de esclavitud que los tenía atados. Anulé el decreto de muerte que había en contra de ustedes. Les puse una barrera de protección para que el enemigo no les tocase sin mi permiso. Pero son ustedes mismos quienes rompen la barrera de protección que les he puesto cuando me desobedecen. Les tengo preparado una morada en mi reino de luz. Les he dado poder y autoridad para que puedan echar al enemigo, los intrusos, los precaristas que quieren retomar la tierra que tenían con cada uno de ustedes. Yo soy el Señor tu Dios, el Todopoderoso. Conmigo estarán seguros. Yo los libré, los guío, les di la tierra. No teman de los dioses de esta tierra, porque les he dado poder y autoridad sobre toda fuerza del enemigo. En mí, por mí y conmigo, siempre serán vencedores. Si pierden muchas batallas espirituales es por la desobediencia, porque no han obedecido a mi voz. ¿No te das cuenta de todo el daño que te hace la desobediencia? ¿Sabe? Cuando hay desobediencia, en vez de que hagamos correr al enemigo, el enemigo nos pone a correr a nosotros. Al pueblo Dios le envió un profeta, pero al hombre escogido Dios mismo le habla. Ese fue cuando viene el ángel del Señor, el ángel de Jehová, a hablarle a Gedeón. Recuerden lo que dijo Jesús: muchos son llamados, pocos los escogidos. Al hombre escogido, Dios mismo le habla. Al hombre escogido viene el ángel de Jehová. ¿Quién es el ángel de Jehová? El Señor Jesús es una manifestación de la segunda persona de la Trinidad en el Antiguo Pacto. Fíjense, Dios puede, y lo hace, hablarnos por profecía, pero solamente debemos movernos por la palabra de Dios en nuestro corazón. Tú no puedes moverte por la profecía de otro. Esa profecía tiene que hacer clic en tu interior para que tú puedas andar en esta línea. ¿Por qué? Porque los seres humanos somos falibles. Y la quinta manifestación de la respuesta de Dios, cuando el Señor se dirige a Gedeón y le dice: varón esforzado y valiente. Cuando uno lee eso, esa salutación pudiera parecer una burla, ¿no? Sin embargo, ¿por qué? Porque Gedeón, varón esforzado y valiente. Esforzado pudiera ser, porque él estaba trabajando, escondido. Pero valiente, no, él se estaba escondiendo. Entonces, Dios no se burla de nadie. Entonces, ¿qué está pasando ahí?
Dios está mostrando en esas palabras dirigidas a Gedeón que es la forma que Él, Dios, ve las cosas, puesto que nuestro Dios es el que llama las cosas que no son como si fueran. Dios nos ve como la obra terminada. Por eso él pudo decirle eso a Gedeón, varón esforzado y valiente, porque en eso se convirtió Gedeón, por la obra de Dios, no por sus propias fuerzas, por la obra de Dios en él. Y eso es lo que el Señor nos quiere decir hoy, que Él es el Dios que llama lo que no es como si fuera. Y ahora mismo podemos tener muchas cosas contrarias a lo que Dios quiere, pero si nos cobijamos bajo la sombra del Omnipotente, wow, el Señor va a hacer esa obra, porque es la obra de Él. Él nos va a hacer como Él nos ve. El varón esforzado y valiente estaba sacudiendo el trigo escondido en el lagar. El lagar era el lugar donde se pisaban las uvas para obtener el mosto. El mosto es como lo primero que se saca de la uva con eso, ¿no? Y eso era pisado con los pies, ¿no? Ahora bien, el lagar era muy estrecho para el trigo porque ese no era apropiado para el trigo. Sin embargo, era la única alternativa que tenía Gedeón para salvar el trigo y procesarlo. Porque ahí estaba oculto a los ojos del enemigo. Yo quiero decirles algo muy, muy real y verdadero. Cuando Dios quiere hacer algo a favor de su pueblo, y todos somos llamados a ser de bendición, ya sea a los de adentro, el pueblo de Dios, como a los de afuera, los que serán herederos de la salvación. Cuando Dios entonces quiere hacer algo a favor de su pueblo, de adentro o de afuera, Él escoge a una persona para que lo haga. Ahora, Dios no escoge al más fuerte, ni al más capaz, ni al más preparado. Él escoge al que no es como si fuese. Y lo más increíble es que aún estando nosotros, muchas veces, escondidos en cuevas y cavernas, tal como Gedeón, el Señor está con nosotros y nos llama de esforzados y valientes. El Señor nos está llamando a que salgamos de las cavernas y de las cuevas, que andemos a su luz admirable. ¿Para qué? Para que podamos ir a sacar al pueblo que también está en cavernas y cuevas. Y después de la intervención de Dios en la vida de Gedeón, primero por el profeta, después le habló directamente, ¿cuál fue la respuesta del hombre? Y vamos a ver eso en la vida de Gedeón. El primer que veamos como la respuesta del hombre fue la duda de Gedeón. Cuando el Señor le habla, Gedeón le dice, ay Señor, si tú estás con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo eso? ¿Y dónde están todas tus maravillas que nuestros padres nos contaron? Todo lo que hiciste en Egipto. Y ahora, Señor, tú nos has desamparado y nos has entregado en manos de los madianitas. Fíjense que ahí Gedeón pone toda su queja, pero él no dice la causa de lo que les pasó, ¿verdad? Que era desobediencia. Él no lo dice. Y todavía ahí el Señor no le dice, sino que el Señor le habla y le dice, Gedeón, ve con esta tu fuerza, porque tú salvarás a Israel de las manos de los madianitas. ¿Y sabe por qué? Porque yo soy el que te estoy enviando. Y y Gedeón, él es de la familia de Manasés, ¿no? Y Gedeón entonces le dice, Señor, todavía pone los obstáculos. ¿Cómo que se parece a nosotros, no? ¿Con qué yo voy a salvar a Israel? Si no, mi familia es pobre. Y además de pobre, somos de la tribu de Manasés. Y además de eso, yo soy el menor de la casa de mi padre. Gedeón se queja, duda y hace preguntas o comentarios
que nos hacemos muchas veces. Pero si Dios está conmigo, ¿por qué me pasan estas cosas? Señor, yo no entiendo lo que pasa. ¿Cómo es posible que eso me esté pasando? ¿Por qué me ha pasado a mí, Señor, si yo te estoy buscando y intento agradarte? Total, el ser humano es igual, ¿verdad? Desobedecemos, no queremos pagar el precio, contemplamos y saciamos la carne, damos lugar al enemigo y le echamos la culpa a Dios. ¿Le suena conocido? Por otro lado, tendemos a pensar que si estamos con Dios, nada malo nos sucederá. Fíjense, nuestra preocupación, ¿sabe cuál debe ser? La de que no hagamos nada malo. Y de esa forma, si algo malo no sucede, es porque Dios lo permite según sus propósitos, para ti y para mí, y nos dará la salida y tendremos la victoria. Eso me hizo recordar lo que Jesús mencionó cuando él hablaba de las bienaventuranzas. Bienaventurados ustedes cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra ustedes mintiendo. Gócense y alégrense, porque su galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes. Gedeón podrá hacer lo que Dios dice, porque el mismo Señor es quien lo envía. Recuerden, el creyente va porque Dios lo envía. Tú no te puedes enviar a ti mismo. Cada vez que nos autoenviamos, andamos en nuestra propia voluntad, aun cuando todo se vea muy cristiano. Todo lo que hacemos para Dios debe nacer de Dios. Repito, todo lo que hagamos para Dios debe nacer de Dios. De allí la importancia de estar seguros de que lo que hacemos es por la voluntad de Dios y no por nuestra voluntad. Gedeón tenía sensibilidad espiritual. Es una inferencia que hago, porque de otra manera él no pudiera haber oído ni ver al ángel de Jehová. En su queja, Gedeón realmente lo que él decía era: Señor, haz algo. Tal vez no entendía todas las cosas, así como nosotros, no veía su propia realidad, no lo sabía todo, pero Dios lo usa en medio de sus debilidades y ceguera. Gedeón asociaba el poder hacer lo que Dios le comisionaba con dinero. Soy pobre, dijo él, y con su posición social, soy el menor, que en la cultura oriental ser el hijo más chico era de lo peor. Recordemos también que David era el más pequeño de los hermanos, el menor de los hermanos. ¿Sabe? De ahí entra también lo que el Señor dice, ¿verdad? Que al humilde le da su gracia, y el soberbio lo mira de lejos. Aplicándolo a nosotros, las excusas de Gedeón es como cuando nosotros le decimos al Señor: ay, Señor, yo no puedo hacer eso, yo no estoy preparada. Señor, hay gente que está ellos son más capaces que yo, que lo hagan ellos, Señor. Ha pasado cosas así. Y uno tiene siempre que preguntarse: ¿y qué si Dios te está llamando a ti? Dios no llama hombres preparados ni hombres capacitados. Dios llama hombres obedientes y Él se encarga de prepararlos y capacitarlos. Porque Dios no acepta nada de nuestra naturaleza carnal. Todo tiene que nacer en Él.
Y frente a la respuesta de Dios, ya vimos que surge la duda en nuestro ejemplo que es Gedeón. También vimos la inseguridad de Gedeón. Y cuando tú sigues leyendo el capítulo 6 del 16-19, encontrarás que el Señor le dice, yo voy a estar contigo y tú vas a derrotar a los madianitas. Y Gedeón responde, Señor, mira, si yo he hallado gracia delante de ti, dame una señal, Señor, de que tú has hablado conmigo. Mira, no se vaya de aquí hasta que yo vuelva a ti. Yo voy a buscar mi ofrenda y la voy a traer. Y el ángel le dice, ok, yo esperaré. Entonces Gedeón fue, preparó un cabrito. O sea, eso no es instantáneo, todavía no existía microondas. Y panes sin levadura, puso la carne, el caldo, o sea, lo cocinó. Y todo lo lavó, qué sé yo, y todo lo llevó al Señor. Y el Señor ahí pacientemente esperándolo, ¿no? ¿Y qué yo saco de eso? ¿Por qué Gedeón pidió eso? Porque nosotros siempre necesitamos de la seguridad de saber que es Dios quien le habla. Y Dios el Señor accede a satisfacer al hombre en su petición. ¿Y por qué? Porque Él se acuerda de que somos polvo. Y frente a todas nuestras excusas, imposibilidades, dudas, temores, el Señor simplemente pone su presencia. Yo estaré contigo. Y de aquí yo saco 3 preguntas que cada uno de nosotros debe hacerse. ¿Dónde quedan todas mis limitaciones frente a lo ilimitado de Dios? ¿Dónde quedan mis dudas frente a su eterna sabiduría? ¿Dónde quedan mis temores frente a su eterno poder? En la respuesta del hombre a lo que Dios habla, vemos que ocurre la duda, se deja ver la inseguridad. Pero cuando el Señor ve el corazón, que aunque el corazón experimente todas esas cosas, pero está decidido a confiar en Dios y seguir adelante, entonces ahora viene la manifestación y la confirmación de Dios al hombre. A Gedeón el Señor le dio 2 confirmaciones. El Señor le dice, Gedeón, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. Yo te envío. ¿Y qué estaba hablando el Señor? Le estaba dando una palabra, una seguridad a Gedeón de lo que él haría por medio de este hombre escogido por él. Muchas veces, en medio de nuestros peores momentos, cuando todo se ha derrumbado, el Señor viene con una palabra de poder para nosotros. Y en medio de nuestros lamentos y quejas, en medio de refugiarnos en cuevas y cavernas, Dios nos comisiona. Y eso me recuerda en ese momento, no había pensado en eso antes, que cuando el Señor me llamó, yo estaba pasando el peor momento de mi vida. Créanme, estaba muy refugiada en cuevas y cavernas. Y el Señor me comisiona. A Gedeón, el Señor le permitió una segunda confirmación. ¿Se acuerdan que Gedeón había pedido para ofrecer una ofrenda? Y él vino después de un tiempo, porque eso le tomó tiempo preparar eso. El ángel de Dios le dice que tomara la carne y los panes y los pusiera sobre la peña, le echara por encima el caldo, y así hizo Gedeón. Y entonces el ángel tenía un báculo en su mano, lo extiende, toca la punta de la carne y sube fuego de la peña
de la roca, sale fuego de la roca que consume la carne y los panes. Y el ángel desapareció. O sea, Gedeón pidió una confirmación de Dios. Ya había tenido una confirmación cuando el ángel le dice, ve a buscar las cosas. Él fue y el ángel estaba. Pero el Señor no se queda solo ahí, sino que le da esa segunda confirmación. Se hizo sentir de manera contundente con el fin de levantar la fe de Gedeón. ¿Qué quiero enseñar con eso? O recalcar más bien que Dios nos entiende, nos responde. No tengamos temor de acudir al Señor, de reconocer cómo somos, de las cosas que todavía que le desagradan, todavía hacemos algunas cosas de esas. Pero las evidencias de la respuesta de Dios las encontramos en la oración, en la búsqueda de Dios. Es cuando nosotros llegamos a estar seguros de que fue Él quien nos habló. Por eso insisto, nuestro tiempo de oración es crucial para nuestro crecimiento en el amor, en la verdad, el conocimiento del Señor. Es en la oración, cimentada en la palabra de Dios, que se aumentará y se hará más fuerte en el corazón lo que es de Dios. ¿Sabe por qué? Porque en la medida que tú te vas acercando al Señor, creciendo en entender y conocer a Dios, lo tuyo se va debilitando y lo de Dios en ti se va fortaleciendo, entiéndase. Cristo va creciendo en ti y tú vas menguando. Y cuando el Señor encuentra un corazón sincero y con deseo de hacer su voluntad, créanme, el Señor se manifieste. Siempre y cuando seamos sinceros y realmente queremos hacer la voluntad de Dios, sabremos cuál es su voluntad. Jesús dijo, el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios. O si yo hablo por mi propia cuenta. Entonces, para nosotros, si yo quiero hacer la voluntad de Dios, yo voy a conocer si lo que estoy queriendo hacer es de Dios o si yo estoy queriendo hacer lo que es mío. Dios es fiel, guarden eso en su mente. Dios es justo, Dios es fiel. Aun cuando nosotros somos infieles, Él permanece fiel. Y después de todo eso, mira el trato de Dios y yo lo hablé muy rápido, pero todo el trato de Dios con Gedeón, Él hace lo mismo con nosotros. Y al final, Gedeón se convence que el Señor le habló. Pero él tenía miedo. Él tenía miedo de morir. Él no lo dijo. Pero el Señor le dice, no tengas temor, paz, no morirás. ¿Y por qué el Señor le contestó eso? Porque cuando Gedeón le dice al Señor, Señor, yo he visto al ángel de Jehová cara a cara. O sea, esas palabras estaban cargadas de miedo porque él creía que él iba a morir. Porque yo me imagino que en ese momento él se dio cuenta de quién era él, quién era Dios. Que eso es lo que Dios quiere que nosotros veamos. ¿Quién es Él y quiénes somos nosotros? Sin Dios no somos nada. Con Dios lo somos todo, porque no somos nosotros, sino Él y nosotros. Y Él es lo más grande. Y Jehová, después de que el ángel de Jehová se manifestó, ¿qué hizo Gedeón? Edificó un altar al Señor. Es decir, el altar que él edificó lo llamó Jehová Salón. Jehová se convenció de que era Dios quien le hablaba. Le entró el temor. Temor, tal vez por haber dudado, por haber puesto a Dios a prueba.
temor de morir. Y aún así, Dios lo conforta, lo consuela, le da palabra de ánimo. No morirás. La respuesta de Gedeón, ¿cuál fue? Construir un altar. Mira, cada vez que el hombre o la mujer, cuando yo hablo hombre, que hablo siempre en sentido genérico, sabe que es Dios quien está de por medio, él edifica un altar y adora a su Señor. Ese altar representa rendición delante de Dios. Cada vez que vamos delante de Dios, cada vez que nos rendimos ante Él, cada vez que dejamos de luchar contra Dios y nos rendimos, nos entregamos a Él, estamos construyendo un altar y ese altar de la rendición se convierte en el altar del Dios Shalom, el Dios paz. Siempre que hay un altar, el inicio es un altar de sacrificio, pero el final se transforma en un altar. El inicio, sacrificio, rendición y se transforma en un altar de paz y de gozo. Porque construir un altar es dejar ante el trono de Dios nuestra voluntad rebelde y aceptar la voluntad de Él, sea cual sea esa voluntad. La obediencia y el temor del hombre es la última manifestación que se da en la vida de Gedeón con relación a la respuesta de él a lo que Dios había hablado. Y nos puede pasar en nosotros. Ahora ahí el Señor le va a dar toda una instrucción. Eso está en Jueces 6 del versículo 25-27. El Señor le dice que tomara un toro del lado del padre de él y le da especificación. Tenía que ser un toro de 7 años y le dice que vaya a derribar el altar de Baal que el padre de Gedeón tenía. Y de paso va a cortar la imagen de acera que está al lado del altar de Baal. Y después de eso, va a edificar un altar al Señor en la cumbre de un lugar que Dios le señaló y sacrifica el toro con la madera de la imagen de acera que habrás cortado. Dice, Gedeón obedeció. Él no se puso a altercar con Dios, no obedeció. Pero tomó 10 siervos de su padre, pero él lo hizo de noche, porque tenía miedo por la familia de su padre y por los hombres. O sea, ¿qué vamos aquí? Gedeón está en capacidad de oír a Dios y obedecer, pero todavía tiene miedo, tiene temor. No temor de Dios, temor de hacer lo que Dios le está haciendo, pero está dispuesto a hacerlo. Entonces, ¿qué va a pasar con nosotros? Tenemos que entender en ese proceso de obedecer a Dios. Y cuando Dios nos manda a hacer algo, puede que el temor nos agobie, sí nos agobie, pero obedecemos. Esa es una buena señal. Por eso que uno puede ser sincero con el Señor. Señor, tú sabes que yo aquí mentalmente uno puede decirle, Señor, yo tengo mucho miedo de hacer eso, pero yo no voy a confiar en mí, Señor, yo voy a confiar en ti, entonces voy a hacerlo. Ahora bien, ¿de dónde vino o venía tanto temor, miedo en el corazón de Gedeón? ¿Y de dónde viene tanto temor y tanto miedo en nuestros corazones? De los años viviendo en oscuridad, escondidos en cuevas y cavernas. Y lamentablemente hay muchos hijos de Dios que se pasan la vida escondidos en cavernas y cuevas. Los lugares oscuros y húmedos dentro de nosotros producen mucho temor. Cuando entra la luz también produce calor. Se va la oscuridad y se va la humedad. Insisto, solo la luz de Cristo puede sacarnos de las cuevas y cavernas.
Solo la luz de Cristo nos puede sacar de la oscuridad y de la humedad. Gedeón tuvo que sacrificar, destruir altares y dioses de su padre, pues lo afectaban a él. Dios nos llama a romper con todos aquellos altares a dioses falsos que arrastramos por tradición, por cultura o debido al pasado de cada uno. Estos altares o dioses falsos son los que nos llevan a refugiarnos en cuevas o cavernas, son los que no permiten la entrada de la luz en nuestras vidas hasta que derribemos y destruyamos esos dioses falsos. Por eso hay muchos hijos de Dios que todavía están en cavernas de cuevas porque aún tienen muchos dioses falsos y no se han enfrentado a esa realidad y no los han destruido. Gedeón no hubiera podido librar al pueblo sin haber derribado primero esos altares. No podemos seguir permitiendo que el pasado, las tradiciones, la cultura sobre todo, en ese tiempo que vivimos, sigan gobernando nuestras vidas y robándonos lo que Dios tiene para nosotros. En la vida del creyente, solo cuenta lo que es de Dios. Todo lo demás es basura. Todo lo demás es basura. Repito, insisto, en tu vida, en mi vida, como hijos de Dios, solo cuenta lo que es de Dios. Todo lo demás es basura. Por eso podemos entender, no significa que la vivamos, las palabras de Pablo en Filipenses 3, 7 y 8, cuando él dice: cuántas cosas eran para mi ganancia, pero yo las vi como pérdida por amor de Cristo. Y aún considero que todas las cosas que perdí por ganarme la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, todo eso yo ahora lo veo como basura, porque lo más grande es Cristo. Él lo es todo. Eso fue lo que Pablo dijo. Y a ese punto tenemos que llegar nosotros. Ahora bien, cuando nosotros nos levantamos en contra de ídolos, en contra de todas las cosas que pertenecen a las tinieblas, ustedes piensan que todo va a quedar facilito. No, eso va a provocar una reacción del enemigo, pero no se quede ahí, porque también va a producir una acción de Dios. Cuando el enemigo venga contra ti, como decía David, tú vienes contra mí con espada y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los escuadrones de Israel. O sea, eso es cuando el enemigo va a reaccionar cada vez que tú y yo querramos hacer la voluntad de Dios y produce lucha, el enemigo va a reaccionar cuando nosotros logramos hacer esa voluntad, para que nosotros pensemos: no, yo porque hizo eso, mira todo lo que me pasó. No, eso no es así. Porque entonces caemos como aquellas mujeres cuando el Señor les reprochaba porque sacrificaban y ofrecían a esos dioses falsos, paganos. Y las mujeres decían: sí. Bueno, no solo el pueblo, porque antes cuando nosotros ofrecíamos a ellos, todas las cosas estaban bien. Cuando dejamos de ofrecerles cosas, todo se puso mal. Así que vamos a ofrecer de nuevo para que todos vean bien. Porque la gente tiende a creer que las cosas buenas que nos pasan se deben muchas veces a sus propios ídolos. Ay, porque yo tengo mucha capacidad, porque yo tengo mucha sabiduría, porque yo fui muy astuto, porque yo tomé la decisión correcta. Ese ídolo llamado yo nos impide ver la gloria de Dios. Por eso que el Señor tiene que actuar de manera a veces que nos duele mucho, pero es la única manera de hacer que ese ídolo de nuestro yo muera poco a poco. Volviendo a Gedeón, ese día entonces, después que él tumbó las cosas de su papá, cuando la gente se levantó y vio que el altar de Baal estaba derribado, que la imagen de Acera estaba cortada, que
un toro se había ofrecido un holocausto, ellos se pusieron furiosos. ¿Qué ha hecho eso? Y empezaron a buscar y apareció el culpable, Gedeón. Y los hombres fueron a la casa del papá de Gedeón y le dijo, ve, saca a tu hijo ahí porque él va a morir, porque él derribó el altar de Baal y cortó la imagen de acera. El enemigo se molesta, se disgusta y busca la manera de quitarnos del camino. Eso es lo que tenemos que ver. No caigamos en esta trampa. De ahí entra también la importancia de la vida de iglesia, porque ahí podemos animarnos los unos a los otros. No tengamos temor de compartir uno con los otros nuestras luchas, para que podamos orar los unos por los otros y sostenernos en oración los unos a los otros. Cada vez que salimos de algunas cuevas y cavernas, cada vez que el enemigo ve que está perdiendo terreno en nosotros, más agresivo se pondrá para recuperar el terreno perdido. Pero no nos dejemos engañar, mantengamos el terreno recuperado. ¿Sabe por qué? Porque nuestra posición es que Dios nos hizo sentar en los lugares celestiales con Jesús. Ese es nuestro lugar. Debemos salir de las cuevas y estar sentados. Cuando estamos en las cuevas, estamos al mismo nivel del enemigo, como cuando estamos en nuestra posición. Estamos desde arriba viendo al enemigo. Cuando eso pasó, viene la respuesta, la acción de Dios. ¿Y cuál fue? Utilizó el mismo papá de Gedeón para defender a su hijo. ¿Y cómo lo defendió? Él le dice a los que están reclamando, ¿no?, del pueblo, ajá, ustedes van a contender por Baal, ustedes van a defender su causa. Si él es un Dios, contienda por él mismo. Contienda el Dios, si él es Dios, por el que derribó su altar. Y los hombres entonces se fueron. Dios entonces recompensa la obediencia de Gedeón con su respaldo, entiéndase, su unción sobre la vida de Gedeón. Y nosotros sabemos que Gedeón va a lograr convocar a 32,000 hombres para su causa, la causa encomendada por el Señor. Recuerde, Gedeón era oriundo de una familia pobre, era el menor de su casa y llegó a tener ese poder de persuasión que alcanzó a 32,000 hombres. ¿Quién lo hizo? El poder del Espíritu Santo sobre Gedeón. ¿Y por qué? Porque no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Eso es lo que nos da poder. El Espíritu Santo que habita en nosotros. El poder está en nosotros. Eso se lo dijo, ¿verdad? Y recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Judea, en Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. ¿Testigos de qué? De Cristo. ¿Cómo si es testigo de Cristo? Permitiendo que la vida de Cristo se manifieste en nosotros. Y el Señor no les dijo, y recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo y me seréis hacedores de dones. Harán muchos milagros. No, Él no dijo eso. Él me dijo, serán testigos. ¿Cómo yo puedo ser testigo de Cristo? Hablando lo que Cristo fue, no, siendo lo que Cristo fue. Esa es la gran diferencia. Porque cuando somos testigos de Cristo, somos hijos de Dios que manifiestan a Cristo. La conclusión de hoy. El Señor nos está dirigiendo a salir de las cuevas, de las cavernas. Nos está llamando a dejar nuestros lugares autofortificados y confiar en Él. Nos está llamando, nos está dirigiendo
a dejar la defensiva de toda una vida y pasar a la ofensiva por el poder de Dios. El Señor nos está llamando a salir de las cuevas y cavernas, de querer hacer nuestra propia voluntad. Cuevas y cavernas por mantener actitudes erróneas o equivocadas. Cuevas y cavernas por querer vivir o convivir con la tradición, con la cultura y desconocer lo que Dios quiere para nosotros. Salir de las cuevas y cavernas en reconocer nuestras heridas y falta de perdón. Salir de cuevas y cavernas y reconocer el pecado que habita en nosotros. El Señor nos está llamando en estos tiempos tan convulsionados a recuperar el terreno que hemos perdido, porque el Señor nos ha salvado para que nosotros estemos viviendo a la sombra del Omnipotente, en la seguridad del Altísimo. Tenemos que recuperar ese terreno, ocupar el sitial que Él nos ha asignado cuando nos resucitó en Cristo y en Cristo nos hizo sentar en lugares celestiales. El Señor nos está llamando a creerle a Él, sabiendo que el Señor al que comisiona lo prepara y lo ve a esa persona como su obra ya terminada. Repito, el Señor te está llamando, nos está llamando a creerle a Él, a mantener vivo en nuestra memoria, en nuestra mente, en nuestros pensamientos, en nuestro corazón, que si Él te comisionó, Él te respalda y te defiende. Y yo voy a mencionar 3 cosas que nosotros debemos trabajar con ellos. Que es un llamado del Señor. Que reconozcamos nuestra propia situación. Pídele al Señor que te muestre cuáles son tus cuevas y cavernas. Y tú te das cuenta porque cada vez que te pasa algo, tú tienes quizá una misma reacción. Esa puede ser una cueva. Tomar la decisión de querer salir de las cuevas y cavernas significa tomar la decisión de soltar todo lo que desagrada a Dios. Salir de cuevas y cavernas es la sensibilidad para pedir perdón al Señor por pecados o actitudes contrarias a su voluntad y a su dirección. Salirse de las cuevas es cuando decidimos a pelear en modo ofensivo. O sea, tú avanzas contra el asedio del enemigo y no estés corriendo del enemigo. Yo te doy gracias, Señor, porque cada día más me convenzo, lo veo más claro, tu interés, Señor, en que nosotros avancemos en esa senda que has abierto para nosotros. Oh, Señor, yo lo puedo ver, yo lo puedo ver. Tú vas por delante, nosotros vamos siguiendo tus pasos. A veces, Señor, el camino es plano, es un camino de tierra. Pero a veces, Señor, es un camino íngreme, lleno de piedras. Y tú sigues mostrando el camino. A veces llegamos a la cúspide de una montaña de mucho gozo contigo. Y tú nos haces descender a un valle de humillación.
Y a veces muchos no entienden, Señor, muchos no entienden. Porque muchos pretenden que la vida cristiana es vivir en la cumbre, tal como pasó con los discípulos en el monte de la transfiguración. Señor, ¿por qué no nos quedamos aquí? No, hay que bajar al valle de la desesperación, al valle del ultraje, al valle de la venganza, de la maledicencia, todo en contra nuestra. Porque tú eres, Señor, el que muestra el camino. Enos aquí, Señor, como parte de tu iglesia, pidiéndote. Sigue tu preparación en nosotros, Señor. Sigue tu preparación de tal manera que cual sea el camino al que tú permitas que lleguemos allá, sabiendo que tú vas con nosotros, podamos permanecer firmes, Señor, y llegar al punto que llegó Pablo, de tenerlo todo por basura, con tal de ganarte a ti, Señor. Eso te pido por tu iglesia en todo el mundo, por esta tu iglesia y por mí misma, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por esta salvación tan grande. Gracias, Señor.